Ciencias Humanas presentando varias de las novedades para esta FILBO 2026 de todos los departamentos. Así que a continuación vamos a presentar dos libros del Instituto de Investigación en Educación, Estética e Intertextualidad de la Literatura y Hacia una Pedagogía Intercultural. Para ello nos acompaña el profesor Jesús Enrique Rodríguez Pérez, que ha sido director del Instituto de Investigación en Educación, coordinador de la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y es docente del Departamento de Literatura. Muchas gracias. Recuerden que vamos a estar entregando el libro Estética e Intertextualidad de distribución gratuita y que pueden acceder a Hacia una Pedagogía Intercultural en la página web del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Saludos, buenas tardes. Bueno, pues complacido de estar aquí hoy. Esperamos que dentro del término de la presentación lleguen los autores. Algunos autores que estaban invitados, pero estaba un poco congestionado la llegada. Pero bueno, entonces vamos a empezar con el libro de Hacia una Pedagogía Intercultural. Este libro se comenzó a construir en el 2019, antes de pandemia, y justo se desarrolló durante la pandemia. Ese fue un proyecto que se hizo en acuerdo, en convenio con la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional en la cohorte Tumaco, ¿sí? Desde Enfermería nos invitaron a nosotros, al Instituto de Investigación en Educación, a participar, a apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Enfermería de Tumaco. Entonces hicimos una serie de encuentros, de seminarios con la participación de varios profesores egresados también, y con la decana en ese momento de Enfermería, y fuimos acordando como el plan. El plan en esencia es trabajar por proyectos, la pedagogía proyectiva en la educación universitaria. Esto pareció novedoso para la Facultad de Enfermería debido a que pues no se tenía mucho conocimiento de esa pedagogía, pero había un interés por lo que era una condición regional, ¿sí? una carrera que se desarrollaba en Tumaco. Allí pues lo que nos interesó fue partir del contexto, porque nosotros hemos tenido muchas experiencias en esas regiones como Guaviare, Casanare, Arauquita. Allí siempre tenemos la intención de partir del contexto, es desde allá, no ir la universidad hasta allá a decir lo que hay que hacer, sino recibir todas las experiencias desde las regiones, porque hay una riqueza inconmensurable en las regiones. Lo que nosotros facilitamos es trabajar por proyectos, y todo proyecto nace de los contextos, no nace de los conceptos, de los contextos. Entonces fue muy apropiado para la Facultad de Enfermería. Discutimos, por ejemplo, los saberes que allí en Tumaco había de los estudiantes, qué saberes había, por ejemplo, sobre el parto, sobre la educación sexual, todo eso, toda la cultura afro de allí, incluso indígena de allí. Entonces era necesario que la pedagogía cambiara, es decir, que el foco no estuviera en la enseñanza de contenidos, ¿sí? De contenidos en la carrera de enfermería, sino de las experiencias. Nosotros lo que planteamos fue en un primer momento hacer como una presentación de ese enfoque, de comprender cómo la pedagogía es más interesante si se parte de donde los estudiantes viven. Luego hicimos todo un proceso de trabajo sobre proyectos, o sea, cómo se construye un proyecto, cuáles son como los criterios que se hacen para construir un proyecto, y hicimos
una relación muy interesante que hemos abordado ya repetidamente, y es la relación entre lectura, escritura e investigación en el aula. Es decir, cómo a través de procesos de fondo de escritura y procesos de lectura podemos generar la investigación en el aula, y concebimos la lectura no simplemente como un aprender de contenidos, sino lectura del contexto, ¿sí? Lectura de lo que hay en las familias de los estudiantes, lectura de lo que hay en las instituciones allá en Tumaco, lectura de los hospitales en este caso, por ejemplo, y como toda la lectura de la cultura que hay allá. Es en ese sentido. Obviamente se enlaza con la lectura teórica de autores que nos permiten ese enfoque, es decir, de autores que nos permiten pensar los contextos. Después de eso, pues viene la elaboración de los proyectos. Cada estudiante o grupo de estudiantes elabora los proyectos. Por ejemplo, hubo proyectos sobre educación sexual, hubo proyectos sobre el conocimiento del parto, cómo asistir al parto, hubo proyectos sobre el manejo de las basuras, ¿sí? Entonces los estudiantes fueron construyendo desde los primeros semestres ese proyecto. Entonces eso alimentaba mucho el currículum de enfermería, ¿no? Enfermería, que no sé, en Bogotá pues debe ser mucho más como teórica la formación, y sobre todo que esa experiencia no se dejaba para lo último, cuando ya los estudiantes de enfermería estaban a punto de salir, sino que se iba desde los primeros semestres construyendo con los estudiantes esas experiencias, y le ayudamos a organizar de manera esas experiencias como un proyecto. Sabemos que un proyecto tiene unos objetivos, tiene una perspectiva teórica, tiene unas prácticas. Entonces les ayudamos a construir esos proyectos. Después ellos tenían que desarrollarlos y sobre todo recoger información. Esa etapa no la alcanzamos a realizar. Lo que yo destaco es que todo esto se hizo en pandemia. Todo esto fue a través de manera digital, a través de las herramientas digitales como Classroom de la universidad y otras herramientas que ayudaron a ir construyendo con los estudiantes esos proyectos, ¿sí? Había unos monitores de la carrera de enfermería allá, y había un contacto permanente con los profesores que sí iban allá, ¿sí? Iban allá en sus asignaturas y establecían ese vínculo con los proyectos y con nosotros. Nosotros apoyamos toda la parte pedagógica, la parte de lectura, fortaleciendo el proceso de lectura, y el de escritura, y ahí nos dimos cuenta la gran dificultad que tenían los estudiantes, pero no solo de allá, sí, eso lo hemos descubierto poco a poco, de construir textos, ¿no? De elaborar los proyectos, de tener un proceso de escritura como bien fundamentado. Pero nosotros hicimos ese acompañamiento, y en el libro vamos a ver los proyectos, cómo los redactaron, cómo los construyeron por grupos. Hay varios proyectos que logramos que ellos escribieran, reescribieran, porque había que volverlos a escribir, volverlos a replantear. Entonces fue un trabajo bastante prolongado. El otro asunto es que también usamos herramientas de evaluación de la lectura y de la escritura, que también eran desde esas plataformas. Eso también nos ayudó a ir construyendo versiones previas, versiones ajustadas, hasta la versión final. Eso se hacía tanto en nivel digital, como con apoyo de los monitores que estaban allá apoyando el grupo. El profesor Leal fue el que gestó todo el trabajo de la carrera de enfermería allá. Lástima que no está, pero estaba invitado para que nos contara un poco más de fondo cómo fue la vivencia que tuvieron ellos en la Facultad de Enfermería. Y bueno,
nosotros como profesores de la universidad también escribimos un texto, un ensayo que también está en el libro. Varios profesores escribieron un ensayo. Los asistentes, monitores de acá, que estaban facilitando todo el proceso, también escribieron su experiencia, sistematizaron, expresaron sus aportes, y pues fuera de eso los estudiantes de allá con los proyectos. Entonces es un libro que tiene como distintos niveles de escritura, ¿no? Porque están los profesores de enfermería, estamos nosotros del Instituto de Educación, están los estudiantes de enfermería de allá, están los monitores y asistentes del proyecto que eran egresados o estudiantes de la maestría en educación. Tuvimos también el apoyo de un diseñador gráfico de la universidad, de la Facultad de Artes en diseño gráfico, y también todo el proceso editorial fue acompañado por un estudiante egresado de literatura que nos fue apoyando todo ese proceso ya editorial, ¿no? Revisión de estilo, construcción, reconstrucción de los textos, etcétera. Entonces ahí está el proceso muy interesante, porque se va a ver cómo se va construyendo desde múltiples miradas una visión general. Por eso, en el fondo, nosotros decimos que es pedagogía intercultural, porque interculturalidad implica reconocer las otras culturas, ¿sí? No imponer culturas, dialogar con las otras culturas. Entonces, tradicionalmente, el centro es el que genera el conocimiento. Esa polémica siempre ha estado presente en la universidad, ¿no? Y ahora se ha agudizado mucho, porque las sedes no tienen como mucha presencia y siempre hay esa intención de llevar el conocimiento a las regiones. Nosotros lo que hicimos fue, al contrario, recibir, escuchar esas experiencias que habían allá y ir construyendo el conocimiento de otra manera, ¿sí? Entonces, ese es como el valor de este libro. Y no es una teoría de la interculturalidad, es una experiencia de la interculturalidad, ¿sí? Aprender de los ancestrales, de los que viven allá, de los pueblos indígenas, aprender de las culturas afro, aprender de los nariñenses, pero también de los que han migrado hacia allá de otras regiones, en fin, y nosotros desde acá fuimos aportando todo en este proceso. Bien, ese es el libro Pedagogía Intercultural, que debería haber salido hace unos 5 años, pero por cuestiones administrativas hasta ahora sale, pero pues es para nosotros una satisfacción haberlo ya tenido, y es digital, es decir, tiene acceso abierto en la página de la Universidad del Centro Editorial. Entonces ustedes pueden ingresar y allí leerlo o descargarlo. Es una política del Instituto de Investigación en Educación que todas las publicaciones sean gratuitas, ¿sí? Nosotros aportamos la cuestión económica desde proyectos. En los proyectos que hemos hecho siempre dejamos un presupuesto para las publicaciones, porque me parece que es lo más importante, ¿no? Para que el proyecto no quede por allá escondido. Y ahora pues en acceso abierto me parece también es un gran avance para que todo el mundo tenga esa oportunidad de conocer esas experiencias. Entonces ese es este libro, Hacia una pedagogía intercultural. Bien, y el otro libro, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Voy a presentar. Sí. Profe, pues yo quisiera que nos contara también sobre el proceso con los estudiantes que publicaron también artículos suyos que aparecen en el libro de sus prácticas. Después, ¿no? Usted nos contaba que es un proyecto que ya lleva mucho tiempo, han seguido en contacto, saben cómo va su vida profesional y cómo que ha cambiado a partir de esta experiencia. Bueno, eso era lo que nosotros queríamos comentar con el profesor Jaime Leal, que es de la Facultad de Enfermería. Esperemos que de pronto en algún momentico llegue. Sí,
pero sí se ha tenido contacto con ellos y la idea era pues que esos proyectos se realizaran allá, ¿no? De hecho, pues en el currículum de enfermería se debe tener en cuenta todo ese proceso de aprendizaje. Lo que nosotros discutimos al final como conclusión es que este proyecto ayudó mucho a los profesores de enfermería de acá a replantear un poco la mirada, ¿sí? De dejar un poco, de centrarse mucho en la sede de Bogotá, ¿sí? Mirar un poco más los procesos de lectura y de escritura en esas sedes y sobre todo apoyar en un proceso de investigación, ¿no? Contextualizado. Eso sí, lo discutimos, los profesores manifestaron que, claro, no conocían esta manera de trabajar, porque no sé, sabemos que en las ciencias de la salud siempre predomina más un poco el conocimiento técnico, ¿sí? Y eso me parece que hay que cambiarlo, ¿no? Incluso hay cierto trato despectivo sobre los saberes de las culturas, ¿no? Y me parece que no se puede establecer un diálogo si uno no reconoce las otras culturas. Y esto pues es pedagogía, porque no solo es en enfermería, es como en todas las áreas, es decir, uno aprende mejor desde la investigación que de dar unos contenidos y asumir que esos contenidos son la verdad. No, se trata es de construir experiencias, no desde los contextos. Sí, por favor. Gracias. A partir de esta experiencia, ¿qué sigue? Es decir, se recogió esta experiencia de este intercambio intercultural en Tumaco, y ahora, ¿qué sigue? ¿Esto se replica en otras sedes? ¿O como cuál es la idea también conceptual más adelante para favorecer ese intercambio de ideas en otras sedes? Exactamente, yo creo que esa es como la idea, ¿no? La idea es que no solo en enfermería, sino en otras carreras. De hecho, pues en todo este proceso de crisis de la universidad han aparecido esos problemas, ¿no? Es decir, el demasiado centralismo que hay en la construcción de conocimiento, y entonces yo creo que esta experiencia nos va a servir para que otras carreras empiecen a pensar de otra manera esa pedagogía, ¿sí? Ahora, por ejemplo, podemos tener herramientas robustas digitales, pero la infraestructura de la universidad en ese campo de interconexión de sedes todavía está emergiendo todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, los programas de PEAMA, los programas de acceso desde las sedes, yo creo que pueden alimentar muchísimo esto. Nos faltaba el libro, o sea, el libro es un testimonio de que se puede hacer. Entonces la idea es que podamos crear otras experiencias, ¿sí? Este libro nace de todas las experiencias que tuvimos como yo les decía, con Guaviare, Casanare, Arauquita, Putumayo, porque habíamos trabajado mucho en esas regiones, pero no teníamos un libro, ¿sí? Entonces este es un primer ejemplo, un paso interesante. Sí. Profe Enrique, gracias por todo lo que hace en torno a lo que usted llama educación y pedagogía y lo que yo llamo aprendizaje, ¿sí? Yo quisiera preguntarle qué sabe usted y qué entiende sobre los niños, niñas, jóvenes que aprenden sin ser sometidos a la escolaridad obligatoria, sin ser sometidos a horarios, sin ser sometidos a la enseñanza, sin ser sometidos a currículos, sin ser sometidos a las arbitrariedades normalizadas en el sistema educativo por parte de los adultos. ¿Qué sabe, qué considera de esos procesos, de esos chicos y chicas que tienen vidas que hoy en día son medidas mucho más satisfactorias de los niños, niñas y jóvenes que han sido sometidas a las pedagogías? O sea, niños, niñas y jóvenes que no han sido sometidos a las pedagogías, todo lo contrario,
han sido acompañados en su aprendizaje a través de formas de relacionamiento antipedagógicas. ¿Usted qué sabe de eso y cómo lo valora, profe? Es que justamente estos proyectos nos permiten eso. Es decir, hay la escuela en general, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, lo que ha hecho es crear una barrera infranqueable entre las experiencias vitales de las personas y el aprendizaje, ¿no? Porque ha sido construida al revés, ¿no? De contenidos, de currículos ya establecidos, que pues se imponen, de horarios incluso, de horarios. Porque un proyecto no tiene horarios, no debería tener horarios, ¿sí? Un proyecto tiene etapas. Yo no aprendería mejor en la escuela si un día cotidiano en la escuela uno empezara a abordar un problema desde la mañana hasta la tarde y escribiera sobre él e investigara sobre él, ¿no? Y no estuviera atado a esos horarios donde usted tiene que ver primero matemáticas y luego español y luego artes sin ninguna relación entre sí, ¿no? Sino que son compartimentos completamente separados. Entonces, en arte se está viendo, no sé, la pintura del Renacimiento, mientras que en matemáticas se está viendo, no sé, los conjuntos, y en la otra materia está viendo otra cosa, ¿no? Entonces, es como loco ese currículo. Entonces, yo creo que esta manera de trabajar así nos va a ayudar un poco, pero es que el esquema institucional es demasiado fuerte, o sea, toca hacer una resistencia muy fuerte, pero creo que desde dentro del sistema es muy bueno hacerlo porque nos puede brindar más oportunidades que desde afuera, ¿no? Entonces establecer un vínculo más estrecho entre los contextos y el aprendizaje, ¿sí? Entonces veo eso en ese sentido, ¿sí? Bueno, para el otro. Bueno, y el otro libro es el de Estética e Intertextualidad en la Escuela. Este libro es producto de una tesis de una estudiante en su momento, la profesora Jamie Romero, que perteneció a la primera cohorte de la maestría en educación. ¿Sí? Y ella hizo una propuesta de lectura, también coincidiendo con lo anterior, y es que nos interesa más la construcción de los lectores, y la literatura se convirtió como en el escenario más propicio para ello, porque la literatura inmediatamente nos relaciona con nuestra estética vital, ¿no? La literatura nace de las experiencias vitales de las personas, de los sentimientos, de las maneras de imaginar. Entonces, ella hizo este libro donde nos muestra cómo el lector se fue construyendo con los estudiantes a través de unas obras, ¿sí? A través de unas películas, a través de distintos tipos de texto, novela, por ejemplo, la novela de Mr. Jekyll y la serie de Los Simpson y algunos cuentos de Poe. Entonces es como en el diario transcurrir de la escuela se va construyendo el lector, pero es un lector que va relacionando distintas obras para que su perspectiva de análisis sea más amplia, para que su actitud crítica se fortalezca más, ¿sí? Y eso permite que realmente el lector, además de ser formado en el proceso, comience a ver con mejor criterio el mundo, ¿no? O sea, sus contextos. ¿Por qué? Porque al ver distintas obras en una relación mutua, que aparentemente uno no la ve, en este proceso de lectura empieza a ver de una manera integrada su realidad, que me parece que es la fuerza de la literatura. O sea, cuando uno lee literatura, empieza a ver el mundo más integrado,
¿sí? No empieza a ver una cosa por allá, otra, la matemática por allá, la física por allá, no el arte por allá, sino en la construcción de los personajes, en las experiencias de la narración, en las imágenes que se construyen allí. Esas imágenes, por tener múltiples significados, nos permiten ver de manera más abierta el universo, el mundo, el contexto. Entonces este libro hace un poco ese proceso con los estudiantes. Es un libro que nos puede ayudar a los profesores de literatura a establecer esos vínculos, ¿no? Por ejemplo, podríamos establecer vínculos entre la matemática y la literatura, entre la geometría y la literatura, entre la poesía y la filosofía, para abrir más esas barreras. Así como hay una barrera muy infranqueable entre la escuela y la realidad, hay una barrera infranqueable entre las disciplinas. Eso se siente más en la universidad, pero obviamente en los colegios, en la educación básica también, ¿sí? Entonces, la idea es que construyamos una visión más integradora, y eso tiene que ver con esa rigurosidad de los currículum, ¿no? Que tienen que ser así, de esa manera y no de otra, que se tiene que ver matemáticas así, y se tiene que llevar un programa de matemáticas, y se tiene que llevar un programa de literatura, ¿sí? ¿Cuándo podemos establecer otras maneras distintas desde la experiencia humana de aprender esas formas de interpretación del mundo, matemáticas, física, literatura, etcétera? ¿Sí? Y yo creo que es importante porque es en la educación básica y media donde podemos construir esas visiones de los estudiantes de manera que cuando lleguen a la universidad tengan una mirada más flexible, ¿sí? Que puedan leer mejor, que puedan decidir mejor sobre sus intereses, sobre su profesión, sí tienen una visión integradora y sobre todo una visión que tenga que ver con las experiencias como lectores, ¿sí? Es decir, como lectores nos vamos construyendo como seres humanos y cómo la literatura me va ayudando a afianzar mi propia mirada, ¿no? Y reconocer las otras miradas de otros textos y de otras disciplinas. Bueno, no sé si ya se acabó el tiempo. 5 minutos. Si hay, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Ginette. Solamente un anuncio, y es que el Instituto de Investigaciones en Educación les trae hoy un ejemplar impreso del libro. Entonces, antes de que cerremos, queremos entregárselos, que lo vayan viendo, y pues mientras el profe cierra, ustedes puedan abrir y hojear el libro acá mismo. Gracias. Y aprovecho para agradecer al Centro Editorial que coordina Ginette por haber logrado esta presentación finalmente de estas dos obras, que creo que son un aporte interesante para el campo educativo. Pero me gustaría que si tienen alguna pregunta. Bueno, esto nos ha inspirado para otro proyecto que estamos realizando en el colegio de la universidad, que comenzó con una experiencia aislada el año pasado y que este año queremos consolidarla, y es que los niños desde primaria empiecen a tener esta mirada estética intertextual, ¿sí? Entonces ellos van a ser escritores, van a ser lectores y van a publicar sus libros, ¿sí? Ya lo han hecho, pero queremos consolidar más este proceso. Sobre todo por lo que yo les digo, ¿no? Primero es estética, es decir, es una percepción del mundo desde la estética, o sea, desde la imagen, desde el sentimiento, desde los sentidos, ¿sí? Desde las sensaciones. Ahí se va construyendo la interpretación del mundo, y el intertextual, ¿no? Que permita establecer relaciones, ¿sí? Si uno empieza a generar relaciones entre distintas disciplinas y la literatura, se potencia mucho la comprensión y la visión crítica del mundo, me parece a mí. Bueno, no sé, me gustaría si tienen alguna pregunta por ahí. Bueno, tampoco contamos con la autora porque debe ser por
Sí. Bueno, lastimosamente no pudimos contar con la autora porque está hospitalizada y está en recuperación, entonces lamentamos esto, pero bueno, pudimos contar con la participación del profe Enrique, que nos cuenta pues toda la maravilla de este proyecto conjunto, y como les comentábamos, pues esta política del Instituto de Investigación en Educación de que los libros sean de distribución gratuita y en acceso abierto, así que esperamos que ya todos tengan sus ejemplares para que los puedan hojear, para que puedan explorar todo esto y pues sigamos haciendo parte de este proyecto tan maravilloso del instituto. Bueno, si hay alguna pregunta final, si no, pues les agradezco su participación. Vamos a continuar con este proceso de publicación de nuevos documentos. Fueron 4 los últimos del Instituto de Investigación y Educación. El año pasado se presentaron 2 y estos 2 este año, y seguiremos en ese mismo proceso. Lo otro interesante es que en este proceso de publicación también incluimos la parte editorial, y esa parte editorial se puede hacer en el aula, ¿no? Que los mismos estudiantes aprendan a construir sus libros, a hacer sus revisiones, a diseñarlos, etcétera. Entonces, tiene muchas ventajas integrar todo en la escuela, ¿no? Para ir rompiendo, como dice el profesor Erwin, esa dicotomía, esa manera tan estricta de desarrollar currículos. Bueno, entonces, muchas gracias por su participación.